Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido disculpas en este momento. 2 veces intenté subir en video en vivo, pero lamentablemente se cortó. Pero esperemos por la misericordia de Dios que no vuelva a pasar, mis hermanos. Como ustedes sabrán, lamentablemente, estos temas no son del agrado del adversario. Y él va a usar todos los medios para que ustedes no conozcan de estos temas tan importantes. Pero, mis hermanos, me gustaría primero que todo, antes de iniciar con el estudio de esta tarde, agradecer a Dios porque el Señor ha sido tan bueno para con su servidor, y también agradecer a cada uno de ustedes por ver las predicaciones que se realizan a través del canal de Facebook. Mis hermanos, estoy muy agradecido. Pero antes de iniciar con el estudio, mis hermanos, como ustedes sabrán, nosotros nos tenemos que encomendar a Dios para que el Señor nos pueda orientar en el estudio de su palabra a través del Espíritu Santo. Antes de iniciar con el estudio, me gustaría que me ayudaras con tu oración en este momento. Me gustaría que oraras conmigo para que el Espíritu Santo sea el guía, el intérprete de las palabras que se estudiarán durante este momento. Inclina tu rostro en este momento conmigo, mi hermano. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, ante todas las cosas te damos las gracias, porque siempre nos das la vida, nos das el soplo de vida, la salud, los alimentos, nos das todo lo que necesitamos, Señor, a pesar que no lo merecemos. Te pedimos que el Santo Espíritu nos pueda guiar en el estudio de esta tarde, que las palabras que salgan de su siervo en este momento sean palabras inspiradas por el Espíritu Santo y que no sean palabras meramente humanas. Te damos las gracias en el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a iniciar con el estudio de Daniel, de la lección número 5, la cual tiene como título Del palacio a la pradera. Vamos a estudiar, mis hermanos, la conversión del monarca más poderoso y más tirano que el mundo haya conocido. Yo creo que tú has escuchado sobre Adolfo Hitler de la Alemania nazi. Yo creo que tú también has escuchado de las atrocidades de Joseph Stalin de la Unión Soviética, y así de muchos reyes, presidentes, líderes que han sido pero malvados ante los ojos de los hombres. Aquí vamos a estudiar la conversión de un monarca que superaba por creces a todos esos reyes, el cual el Señor logró llegar y logró cambiar su corazón. ¿Cómo no estar agradecido con Dios si Él siempre se está preocupando, mis hermanos, por aquellos que están lejos de Él y no lo conocen? Por aquellos que ante los ojos de los seres humanos son los seres más despreciables y más malvados. Pero para la tierna mirada de nuestro Dios, todo aquel que se arrepiente es merecedor de la salvación. Mis hermanos, como sabrán ustedes, Daniel es el autor del libro que lleva su nombre. Sin embargo, el 4º capítulo es una
clara confesión de Nabucodonosor, escrita en forma de carta, la cual Daniel incorpora en su libro. A través de una proclamación real, deseaba que todos los hombres de la tierra supiesen de su experiencia con el Dios de Daniel. Este decreto refleja el sentimiento del rey cuando sus facultades mentales fueron completamente restablecidas después de 7 años de locura. El que había sido un orgulloso monarca se transformó en un humilde hijo de Dios. En esta historia encontramos profundas lecciones espirituales de cómo Dios manifestó su misericordia a un rey pagano e idólatra. Hoy conoceremos más acerca de esta historia de arrepentimiento y conversión. Mis hermanos, ¿cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? ¿Qué es lo que el rey más poderoso de su época dijo de nuestro Dios? Acompáñame a leer Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice lo siguiente: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. El capítulo 4, mis hermanos, inicia con el reconocimiento de la soberanía y el dominio de Dios sobre todas las naciones de la tierra, por parte del rey Nabucodonosor, obviamente. Mis hermanos, este poderoso testimonio fue proclamado a todos los pueblos y lenguas en un edicto real elaborado por Nabucodonosor mismo. Este hecho es una clara demostración de que Daniel y sus amigos, incluso en condición de cautiverio, influenciaron grandemente la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todos los pueblos. Efectivamente, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo nos dejó como testigos de Él y de su Padre. Nosotros somos embajadores en este mundo. Nosotros somos peregrinos, pero nuestras vidas, cómo actuamos, cómo conversamos, cómo tratamos a las personas, son un claro ejemplo de cómo Dios trabaja a través de nosotros. Lo que Dios busca de cada uno de nosotros, mis hermanos, es que seamos sus testigos, así como lo fue Daniel y sus amigos. Esta historia la hemos estudiado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Daniel. Hemos visto cómo estos hombres de Dios lograron influenciar en la corte del rey. Y tenemos otro ejemplo de esto, de la era cristiana, que inclusive en la corte de Nerón habían cristianos, habían paganos que se convirtieron al cristianismo. ¿Y cómo se convirtieron? ¿Fue porque solamente se dedicaron a predicar? Efectivamente, predicaron, pero no solamente eso, sino que sus testimonios, su forma de vivir, su forma de comportarse, reflejaron el carácter de aquel que dio la vida por nosotros, de aquel que tanto nos ama. Mis hermanos, así como Daniel, así como sus 3 amigos, como Pablo
como Esteban, Pedro, así como cada uno de aquellos que dieron la vida por predicar el Evangelio. Ellos fueron unos embajadores intachables que dieron un mensaje claro y preciso a un mundo corrupto y lleno de ira. Actualmente, mis hermanos, el mundo está aún peor que los tiempos del rey Nabucodonosor, o como en los tiempos cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra con nosotros. Efectivamente, los tiempos actuales son como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero aún así, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el ejemplo, porque inclusive dentro de Sodoma, una ciudad corrupta, una ciudad que se entregaba a los placeres y a los deleites de esta vida, ellos vieron el ejemplo de Lot y no se arrepintieron. Pero aún así Lot se mantuvo firme, fiel al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel y vamos a profundizar en relación a esta conversión tan increíble. ¿Quién iba a pensar en ese tiempo que el monarca más poderoso de la tierra se iba a convertir, digamos, en otras palabras, al cristianismo? Mis hermanos, primero que todo, ¿cuál fue el motivo por el cual el rey Nabucodonosor se espantó antes de su conversión? Acompáñame conmigo y leamos Daniel capítulo 4, versículos 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. Mis hermanos, los habitantes de Babilonia creían que todos sus sueños tenían un significado. Posiblemente por esta razón Dios empleó más de una vez un sueño como instrumento para exponer sus propósitos. Dios usa parábolas y figuras para transmitir sus verdades. Las imágenes ayudan a recordar tanto el mensaje como su importancia. Por más tiempo que si se hubiese dado el mismo mensaje de otra forma, al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño, aunque no sabía su interpretación. Mis hermanos, como podemos analizar en el capítulo 4 y capítulo 5, el rey Nabucodonosor nuevamente tuvo un sueño, y el sueño lo perturbó. Pero la siguiente pregunta es, ¿quiénes fueron llamados nuevamente para descifrar el sueño? Como hemos visto, Nabucodonosor tuvo la interpretación a manos de Daniel. También vio lo que Dios hizo con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, pero aún así, lamentablemente, el rey seguía arraigado a su cultura y a sus dioses paganos. Lee conmigo Daniel capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice: por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron dar su interpretación. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros, cuando pasamos por situaciones que no logramos entender, vamos donde los adivinos, vamos a aquellos que te leen el tarot, o vamos a aquellos que
falsamente se hacen llamar embajadores de Dios, pero realmente son unos charlatanes. Hay que decir las cosas como son. Nosotros no podemos confiar en los hombres. Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros solamente tenemos que confiar en la dirección de Dios. Pero Nabucodonosor, a pesar de esto, a pesar de todas las revelaciones que el Señor le dio a través de Daniel y sus amigos, seguía confiando en sus deidades. Mis hermanos, así como sucedió en el capítulo 2, mis hermanos, fueron llamados los sabios, magos, encantadores, caldeos y hechiceros para dar la interpretación del sueño del rey. Así nuevamente el rey llamó a los charlatanes, a los que se hacen llamar los grandes de la tierra, aquellos que tienen todo el conocimiento, pero están lejos de Dios. Mis hermanos, como en el capítulo 2, Daniel 4:7 declara que estas personas no pudieron dar la interpretación al rey. Una vez más quedó probado la incapacidad humana de revelar los misterios que el Altísimo reservó para sí. El enemigo puede utilizar a muchos, porque esa es la forma que el adversario utiliza para engañar a los hijos de Dios, enviando a falsos profetas, falsos maestros, falsos intérpretes de sueños, adivinos. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos en pos de ellos. Por eso el rey no logró conseguir lo que él quería, que era la interpretación de su sueño, porque estos magos no pudieron. Mis hermanos, pero había uno de entre aquellos magos, aquellos sabios, y era Daniel. Lee conmigo Daniel capítulo 4, versículo 8 y el versículo 9. Dice: hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Como siempre, los seres humanos, cuando nos vemos acorralados por las aflicciones de esta vida, cuando ya no encontramos una salida, nos acordamos de Dios. No es que Nabucodonosor se haya acordado de Dios en ese momento, pero es lo que pasa con nosotros. Cuando nos sentimos acorralados, nos acordamos de Dios. Dios no quiere eso para con nosotros. Lo que Dios quiere es que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo dependamos de su guía. Mis hermanos, vamos a analizar cuál fue el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Lee conmigo Daniel 4, 10 al 17. Daniel 4, del 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra,
se ponían las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendió del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Mis hermanos, el rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían de él. En su follaje las aves construían sus nidos, y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo cortó el árbol, dejando solo la raíz, parte del tronco atado con cadenas, y permaneció así por 7 tiempos. Vamos a estudiar, mis hermanos, la interpretación del sueño del rey de Babilonia, según la interpretación dada por Daniel, mis hermanos. ¿Qué sucedería con el rey? Leamos Daniel 4, versículo 18, 4:18 en adelante, mis hermanos. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa hasta el cielo, que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en él cabía alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres,
y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Como podemos analizar, queridos hermanos, Dios predice mediante un sueño que Nabucodonosor sería cortado de su reino y viviría como un animal durante 7 años. En profecía, tiempo es igual a año. Ver Ezequiel 4:6. Leamos Ezequiel 4:6 para confirmar lo que se está diciendo. Dice: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Como podemos analizar, mis hermanos, cuando se habla de tiempos o se habla de años, se habla proféticamente de que un tiempo es equivalente a un año. Teniendo este conocimiento, vamos a seguir avanzando con el estudio. ¿Qué declaración del rey le acarreó el juicio divino? Daniel le había dicho al rey que iba a acontecer esto, pero el rey, en su soberbia, no quiso hacer caso de las palabras de Daniel. Leamos Daniel capítulo 4:26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de entre los hombres, te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Como podemos analizar, el rey Nabucodonosor había recibido un consejo de Daniel. Primero que todo, Daniel le había interpretado el sueño, pero aparte de eso le dio un consejo de que se arrepintiera de sus pecados. Pero en vez de hacer eso, el rey, pasado un tiempo, su soberbia y su orgullo prevalecieron ante el arrepentimiento. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que Dios le quitó la soberanía y lo echó de entre los hombres. Mis hermanos, ¿cuántas veces a nosotros, a través de los mensajeros de Dios,
hemos desobedecido lo que el Señor nos quiere aconsejar. ¿Ustedes creen que Dios quería que el rey Nabucodonosor pasara por esta prueba? Él no quería esto, y por eso el Señor le dio el sueño y también le dio la interpretación del sueño a través de Daniel. Pero lamentablemente, tristemente, el orgullo humano es más fuerte que la misericordia. Es más fuerte. El egoísmo siempre está prevaleciendo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos. Pero a veces es necesario pasar por la aflicción. Es necesario pasar por el horno de la aflicción, pasar por el fuego, para que salgamos como el oro. Nabucodonosor tuvo que pasar por el fuego, tuvo que pasar por la aflicción. Dios envió muchos mensajes para que el rey se arrepintiera, pero el rey no quiso arrepentirse. Al contrario, entre más mensajes llegaban, más soberbio se volvía su corazón. Mis hermanos, Nabucodonosor fue exaltado al máximo, según la gloria humana. Incluso en las profecías de Ezequiel fue llamado de Rey de Reyes. Leamos Ezequiel 26, versículo 7. Ezequiel 26, versículo 7. Y dice: Así ha dicho Jehová el Señor, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y con tropas y mucha gente. Inclusive Dios llamó a Nabucodonosor rey de reyes. Y podemos analizar cómo Dios es tan misericordioso con nosotros. Mis hermanos, aunque algunas veces atribuyó a Dios la gloria de su reino, permitió que el orgullo y el deseo de exaltación dominasen su corazón. En el exacto momento en que el rey se enorgullecía por las maravillas de la ciudad de Babilonia que él había construido y del poderío de su reinado, vino el juicio del cielo y transformó su corazón de hombre en corazón de animal. Fue este mismo sentimiento de orgullo y presunción por el cual Lucifer fue expulsado del cielo. Efectivamente, mis hermanos, Lucifer hizo lo mismo, mismas palabras, misma arrogancia, mismas blasfemias. Leamos Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Y dice la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vaya palabras arrogantes y blasfemas. Nadie puede ocupar el lugar de Dios, porque nadie tiene la bondad de Dios, ni siquiera sus ángeles. Solo Dios es amor. Solo Dios es eterno. Solo Dios puede estar en la luz inaccesible, en donde mora el Espíritu Santo y nuestro amado Señor Jesucristo. Pero así como Lucifer, el rey Nabucodonosor
quería ser más poderoso que Dios. No necesitaba a Dios para que lo guiara. Él solo buscó su ruina. Él solo buscó el castigo divino. Mis hermanos, como podemos entender, pasaron 7 años. Después de los 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Leamos Daniel 4, versículo 34 al 37. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada, son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis hermanos, yo sé que ustedes en más de una oportunidad han visto a muchos hombres burlarse de Dios, desafiar a Dios. Pero mis hermanos, como dice el monarca más poderoso de su época, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El rey Nabucodonosor tuvo que pasar por la aflicción. El rey Nabucodonosor tuvo que pasar por la humillación. Yo les pregunto, esos 7 años que estuvo como una bestia en el campo comiendo pasto, mojándose por la lluvia, ¿qué creen que pasó con los opositores? ¿Con el pueblo? ¿Ustedes creen que no se burlaron de él? ¿Ustedes creen que no se mofaron? Efectivamente se mofaron y se burlaron del rey. Pero es necesario que nosotros, los hijos de Dios, pasemos por esas situaciones para que nosotros no nos enorgullezcamos y nos pongamos orgullosos. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Pero primero que todo, que Dios les pueda ayudar a entender que el orgullo es el cual causó la caída del hombre. El orgullo fue la causa de la caída del ángel más hermoso de la hueste angelical. El orgullo. Dios no quiere que nosotros tengamos corazones orgullosos. Y para aquellos que tienen corazones orgullosos, el Señor los hace pasar por el horno de la aflicción. ¿No, tú quieres pasar por ese horno? O si ya lo has pasado, mi hermano, siéntete feliz por el dolor, por la aflicción. Porque si no fuese por el dolor y la aflicción, por ejemplo, el rey Nabucodonosor no hubiese dicho las palabras que dijo al inicio de este libro. Lee conmigo. Daniel 4, del 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Nosotros tenemos que pasar por esa aflicción. Nosotros tenemos que pasar por ese dolor, o de lo contrario nosotros no podríamos cambiar el carácter tan defectuoso que tenemos. Es necesario que
este corazón de roca sea convertido a un corazón humilde, manso. Es necesario. Esta conversión es para que nosotros aprendamos que Dios no hace distinción de persona. Dios busca salvar inclusive a aquellos asesinos, violadores, aquellos que se han apartado de Dios y se han entregado a las complacencias de la carne, aquellos que practican la prostitución, el sodomismo y cada una de las cosas que son, digamos en pocas palabras, son cosas que a Dios les desagrada. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. En otras palabras, Dios te ama, pero no ama tu condición, no ama mi condición. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Es maravilloso lo que el Señor hizo con el rey de Babilonia, ¿no es así? Mi hermano Luis, que Dios te bendiga, mi hermano. Yo soy protestante y predico las profecías del libro de Daniel en este momento, de la forma histórica, mi hermano. Mis hermanos, continuemos con el estudio. Mis hermanos, Nabucodonosor reconoce que el señorío es de los cielos, Daniel 4:34, y que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere, Daniel 4:17. Al 32, el mismo rey que en el pasado había sido orgulloso y tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios, sabio y compasivo. Finalmente aprendió la lección, que la verdadera grandeza consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. Es Dios quien domina sobre reyes y reinos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo reconociese la justicia divina se había cumplido. Esta proclamación pública, en la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, es el último acto que las Sagradas Escrituras registran de su vida. Después del capítulo 4, el rey Nabucodonosor ya no aparece. Hemos visto en Daniel capítulo 1, 2 y 3 cómo Dios, a través de sus hijos, quiso rescatar a este rey. Y, mis hermanos, por la misericordia de Dios, por la grandeza de Dios, por la insistencia de Dios, lo ha conseguido. Y en este momento, mis hermanos, humildemente te digo, Dios quiere rescatarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte. Mi hermano, ayudémonos los unos con los otros, oremos los unos con los otros, reconozcamos que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que todo lo sabe, que hay un Dios que tiene tanto amor que ha dado a su único Hijo por amor a los hombres, pecadores, miserables. Mis hermanos, nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro problema. ¿Por qué nosotros terminamos haciendo lo que no queremos? ¿Por qué el rey Nabucodonosor, de ser un rey tan malvado, se convirtió en el rey más justo, misericordioso? Jesucristo declara lo siguiente en Mateo capítulo 15,
versículo 13. Y dice, 13 en adelante. Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Podemos analizar aquí, mis hermanos, que lamentablemente el rey Nabucodonosor, según lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, él seguía a hombres guías ciegos, aquellos sabios de Babilonia que adoraban al diablo y a sus ángeles. Y las consecuencias de ello fue que el rey cada día se volvía más y más malvado. Pero el versículo 15 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? Mis hermanos, primero que todo el Señor corrige y disciplina a los que ama. Y muchas veces nosotros estamos faltos de entendimiento simplemente porque nosotros no leemos la palabra de Dios. Bien dijo el Señor, ¿estáis faltos de entendimiento? El rey Nabucodonosor estaba falto de entendimiento. Por eso él se entregó al paganismo y por eso el Señor hizo lo que tuvo que hacer con el rey, hacerlo pasar por el horno de fuego. Pero como les dije, tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestra condición. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el rey Nabucodonosor se apartó tanto de la verdad? Versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, fue maravillosa la conversión del rey Nabucodonosor. El rey no podía identificar qué pasaba con él, pero en este momento, mis hermanos, lo podemos analizar según las palabras de Jesús. Y el rey dijo las siguientes palabras para finalizar el estudio de Daniel, con el capítulo 4, versículo 36 y 37. Y estas fueron las últimas palabras del rey Nabucodonosor. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Así es el amor de Dios. Cuando Dios restablece al hombre, como lo hizo con Job, le da el doble de lo que el hombre poseía. Y eso hizo con el rey Nabucodonosor cuando el rey reconoció que él no podía hacer nada si no era bajo la dirección de Dios. El versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así es, mis hermanos. Para finalizar, mis hermanos, les voy a compartir parte de mi testimonio para que podamos analizar, podamos entender, mis hermanos, lo que el Señor dice con estas palabras a través de su siervo. Cuando Él dice que Él puede humillar a los que andan con soberbia, efectivamente es lo que hizo con mi vida. Yo me encontraba en Santiago,
de Chile, estuve viviendo 15 años. Y esos 15 años, mis hermanos, así como Nabucodonosor, era un hombre soberbio, un hombre grosero, un hombre que se burlaba de la religión, del cristianismo. Muchas veces me llamé ateo, muchas veces humillé a cristianos que predicaban en la calle, me burlaba, me mofaba. Pero el Señor tuvo que hacer algo, el Señor tuvo que interceder. Y mis hermanos, agradezco a Dios de todo corazón por la prueba que me tuvo que hacer pasar. Mis hermanos, en medio de las protestas, en el estallido social del año 2019, el Señor me habló a mi vida. Cuando yo estaba protestando en Plaza Italia y estaba peleando con las autoridades, el Señor, a través de su Santo Espíritu, me habló y me dijo: ponte las antiparras. En ese tiempo, mis hermanos, nosotros usábamos un antiparras para que los perdigones no nos dañaran el ojo. Como sabrán, muchos perdieron la vista, pero el Señor me libró de eso. El Señor por segunda vez me dijo: ponte las antiparras. Y así como Nabucodonosor, Dios le habló en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El Señor habló a mi vida 3 veces. Y la tercera vez fue un poco más severo y me dijo: ¿acaso no te dije que te pongas las antiparras? Mis hermanos, en ese momento me saco las antiparras y me las pongo. Solamente hacer esto, bajar las manos, siendo como un perdigón, se estrelló en este ojo y voló. Un segundo que hubiese demorado, en este momento su servidor les estaría hablando con un ojo menos. Y no conforme con eso, el Señor siguió hablándole a mi vida en ese momento y me dijo: sácate las antiparras y ponlas en el mismo lugar. Y nuevamente, como Nabucodonosor, no quise hacer caso. Soberbio, orgulloso, con un corazón duro, pero la tercera vez le obedecí. En ese momento me pongo las antiparras en esta posición y de aquí nuevamente vuela otro perdigón. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos. En ese momento me di cuenta, en ese momento, así como Nabucodonosor, miré al cielo y dije: Señor, ¿me quieres salvar? Huí de ese lugar, pero lamentablemente, mis hermanos, seguí haciendo lo mismo. Ese mismo día me junté con un amigo y empezamos a beber alcohol y a fumar cigarrillos y otro tipo de drogas. En ese momento habían muchos protestantes en una plaza y llegan 7 individuos con 2 mujeres. Empiezan a beber alcohol. Y en ese momento, mis hermanos, nos percatamos que eran policías infiltrados. Mis hermanos, yo vi cómo golpeaban a un protestante hasta dejarlo al borde de la muerte. No sé si ese joven está vivo o está muerto, pero le dieron una gran paliza. En ese momento tomé mi auto y me fui. Y el Señor seguía hablándole a mi vida, así como Nabucodonosor, y me decía: agarra las primeras cosas que encuentres y ándate para el sur. El Señor me estaba sacando de las grandes ciudades. El Señor me estaba sacando
de Babilonia. El Señor quería que volviera al sur. Y el Señor me decía, ándate, no te quedes aquí. Yo tomé las primeras cosas y me fui, mis hermanos. Me fui al sur, ebrio, drogado, a 200 kilómetros por hora. Pero el Señor me libró de todo. Y les puedo decir una cosa, mis hermanos. Estoy tan agradecido de Dios por haberme sacado de ese lugar, por haberme enviado al sur, por haberme enviado a los brazos de mi familia. Estoy tan agradecido con Dios. Porque, como dice Daniel 4:37, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y así fue lo que pasó conmigo. Perdí todo. Todos los bienes que tenía los dejé todos tirados. Pero gracias a eso ahora yo soy rico. El Señor ha hecho un milagro en mi vida, así como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Y mis hermanos, no me avergüenzo de decir de dónde me sacó Dios. Porque así como Nabucodonosor dice en Daniel 4, versículo 3, yo también lo digo, porque estas palabras son verdaderas. Cuando uno sufre la conversión, cuando uno pasa por la conversión, uno lo único que quiere hacer es dar gloria a Dios y dar las gracias por habernos rescatado. Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Así es, mis hermanos. Dios obra a través de la aflicción. Y más adelante irán conociendo más del testimonio de su servidor. Pero por el momento, me gustaría, mis hermanos, que nosotros tomáramos las siguientes decisiones. Después de entender la paciencia de Dios para con Nabucodonosor, y no solamente por Nabucodonosor, sino también con nosotros. ¿O acaso Dios no es paciente con nosotros? ¿Acaso Dios no es paciente con mi hermano Luis, con mi hermana Gladys y con aquellos que están viendo este video? ¿Acaso Dios no es paciente con nosotros? Hasta que finalmente el rey Nabucodonosor aceptó la soberanía del único Dios verdadero. Deseo también que tú, mi hermano, tomes las siguientes decisiones. Número 1. Mis hermanos, reconozcamos que somos pecadores y que en nuestros corazones se inclina continuamente al mal. Por esto deseamos, mis hermanos, que seamos purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Tenemos que pedir y tenemos que atesorar los méritos de nuestro Señor. Él murió para que nosotros pudiésemos vivir. Número 2. Deseamos permanecer siempre humildes y dar gloria a Dios de todos los logros que ha hecho en nuestra vida. Si nosotros hemos pasado por la convicción, fue solamente porque Dios intercedió por nosotros. Si Dios
no fuese tan constante, si Dios no insistiera cada día a través del ministerio de los ángeles, a través del Espíritu Santo, a través del sacrificio de Cristo, si no fuese tan insistente, ¿cuántos se salvarían? Entonces la pregunta es la siguiente, mis hermanos. Tú y yo tenemos que ser insistentes con la predicación del Evangelio, aunque nos tiren piedras, aunque nos traten mal, aunque vituperen de nosotros. Tenemos que ser insistentes, porque Dios es insistente. Mis hermanos, número 3. Así como el rey Nabucodonosor, deseo usar mi influencia frente a mis amigos y familiares para exaltar las obras de Dios y mostrarles el camino de la salvación. Mis hermanos, si tú tienes un hijo, si tú tienes un nieto, un hermano, un padre que es necio, que actúa así como Nabucodonosor antes de la conversión, no te desanimes, no te preocupes, confía en Dios, pero sé insistente. Porque así como Daniel y sus amigos fueron insistentes en mantenerse firmes ante todas las tentaciones que el enemigo les ponía por encima, Dios quiere que tú seas insistente. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que seas acepto en el amado. Mis hermanos, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres ver a Dios cara a cara? Mis hermanos, yo no me canso de leer este pasaje. Lo leo una y otra vez. ¿Por qué no me canso? ¿Y por qué no me canso? Porque yo me quiero aferrar a esta promesa. Porque la promesa dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mis hermanos, ¿quieres ver a Dios cara a cara? Entonces deja que Dios entre a tu hogar y a tu familia. Entrégate a Dios, confía en Dios, porque vamos a ver a Dios cara a cara. Y adivina qué, mi hermano, efectivamente, vamos a ver al rey Nabucodonosor. Y a mí, en lo personal, me gustaría preguntarle, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo experimentó esa humillación que tuvo que pasar? El libro de Daniel ya lo dice, pero es diferente cuando la persona te lo dice cara a cara. Y vamos a ver al rey Nabucodonosor en el cielo. Vamos a verlo. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga. Mi deseo en esta noche es que aceptes a Cristo Jesús en tu vida, que lo abraces, que confíes en sus promesas. Nuestro Señor ya viene, y mis hermanos, el amor de Dios es eterno. ¿Tú lo crees? Porque yo sí lo creo. Yo creo en Dios, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en sus méritos, y creo también que está a las puertas. Mis hermanos, dejemos el corazón que tenemos de piedra, dejemos el orgullo y seamos como Cristo, que es humilde y manso de corazón.
Que Dios te bendiga. Y como siempre digo, mis hermanos, acabamos de realizar el estudio de Daniel. Mis hermanos, este estudio tú lo puedes adquirir de forma gratuita por el canal Nuevo Tiempo. Ese canal tú lo puedes encontrar en el cable, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Mi hermano, si tú quieres este estudio que el canal Nuevo Tiempo te lo da de forma gratuita, lo puedes adquirir en www.nuevotiempo.org o también lo puedes buscar en nuevotiempo.cl. Si tú quieres este material, lo puedes adquirir. El canal Nuevo Tiempo se encuentra en Chillán. Y para los que son de otros países, pueden contactar conmigo y podemos hacer algo para que esos estudios puedan llegar a sus casas de forma gratuita. Mis hermanos, antes de finalizar, me gustaría orar por ti. ¿Hay algún pedido de oración en este momento? Ponlos en los comentarios para que nosotros podamos orar por ti. Mis hermanos, como sabrán ustedes, la oración intercesora puede mucho y Dios quiere que oremos los unos por los otros. Así que yo te invito en este momento a que oremos los unos por los otros. Si tienes algún pedido de oración, ponlos en los comentarios o háblame de forma interna si tú no quieres que los demás sepan de tus dificultades. Dicho esto, mis hermanos, te invitaría que inclines el rostro ahí donde tú te encuentres y oremos a nuestro Dios. Por favor, ora conmigo. Amoroso Padre que estás en los cielos, grande sea tu amor y tu misericordia. Mi Dios, te damos las gracias por el conocimiento de tu palabra, por el amor tan inmenso que tienes, inclusive para aquellos que han hecho cosas tan malas. Dios, realmente mi Dios, eres tan misericordioso. La conversión del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor, es una enseñanza, es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ayúdanos a cambiar este corazón de piedra a un corazón que sea humilde, manso, así como el Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice: sean imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queremos adquirir ese carácter, queremos dejar este carácter tan defectuoso que nos lleva siempre al pecado, que nos aparta de tu amor. Mi Dios, te pedimos perdón por los pecados que hemos hecho durante el día, o si hay algún pecado oculto o algún pecado que hemos olvidado, Señor, perdónanos y haz un cambio en nuestras vidas. Te pido, Señor, por las personas que han oído la predicación de esta noche, que puedas ayudarles a que puedan entregar sus vidas al Hijo de Dios, a tu Hijo amado. Y Dios, nosotros somos pecadores, somos malos, nos hemos apartado así como Nabucodonosor, pero queremos, Señor, que nos puedas atraer, si es necesario, con la aflicción de las pruebas. Haznos pasar por el horno de aflicción, haznos pasar por el dolor, para que así como Nabucodonosor dijo: he glorificado al Dios Altísimo, nosotros queremos también glorificarte, porque nada podemos hacer si no es a través de tu guía. Gracias por el ministerio de los ángeles, gracias por el Espíritu Santo, que nos guía cada día a la verdad. Gracias también, Señor, te damos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, gracias. Te pedimos en este momento que nos protejas en esta noche, que puedas enviar a tus santos ángeles a la casa de cada uno de los hermanos que te aman y confían en ti, y también para aquellos que están apartados, Señor, protégelos,
ayúdalos, Señor, y también aquellos que están sufriendo por las inundaciones en Chile. Ten misericordia de sus vidas y ayúdalos. Y acompáñanos en el reposar de esta noche cuando dormamos. Sé con nosotros y gracias por todo en el nombre de aquel que tanto amamos. Es a decir, al deseado de todas las gentes, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y muchas gracias por darte el tiempo de ver este video hasta el final. Dios te ama. Dios ama cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto, mis hermanos. Estoy tan agradecido por todo lo que ha hecho Dios en mi vida, en la vida de mis seres amados, de mis hermanos. Confía en Dios. No te arrepientas. Dios le bendiga a mi hermana Gladys. Mi hermana, Dios te ama. Y nada de lo que los hombres puedan hacer harán que Dios deje de amarte, mi hermana. Confía en sus promesas. Mis hermanos, estaremos realizando el estudio de Daniel todos los días a las 6 de la tarde. Y también te quiero invitar a que puedas seguirme en el canal de YouTube, que es www.youtube.com/Los Dos Testigos Fieles. Dejaré la descripción del canal en los comentarios para que puedan suscribirse y para que puedan seguir viendo más materiales que son para edificación de nuestras vidas. Te doy las gracias por el tiempo que has dedicado y te pido por favor que ores por tu servidor, porque hoy en día los predicadores necesitan que ustedes oren por nosotros. La libertad religiosa está por terminar y es momento de que nos preparemos para el gran día del reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo y como siempre digo, Maranata, nuestro Señor Jesucristo ya viene. Que Dios les bendiga, cuídense.